con voces y temas que cruzan fronteras. (5:31), Alex Candal, Luis Olavarrieta tras los micrófonos. La información más importante a esta hora en el país tiene que ver con todo el panorama político, ¿no? No solamente la plataforma unitaria, la visita de Guaidó, su comunicado previo a la cumbre de Colombia sobre Venezuela y, por supuesto, las primarias opositoras. La plataforma unitaria se reunió con Gustavo Petro. El gobierno del presidente Gustavo Petro y la plataforma unitaria democrática urgieron al gobierno de Nicolás Maduro realizar elecciones democráticas, como bien sabemos, para el 2024 en Venezuela, de acuerdo a las reglas del sistema interamericano. Tenemos además, Candal, en línea al ex rector del CNE, Vicente Díaz, para que, podamos analizar entre los tres el panorama actual, sobre todo en estos grandes sacudones políticos en donde nos encontramos todos los venezolanos. ¿Cómo está, señor Vicente? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Luis, a ti, Alex. Saludos a ustedes allí en el estudio, a las personas que nos están escuchando. Bueno, no sé por dónde arrancar porque hay mucha información. Bueno, Guaidó llega por sorpresa a Colombia para reunirse a la Conferencia Internacional sobre Venezuela. Sabemos que ya hay un comunicado donde dice que no está invitado. También sabemos lo importante que es esta reunión que se está efectuando o que se va a efectuar en Colombia sobre Venezuela y sobre todo el recibir a parte del grupo opositor. Arrancar un poco desde ahí, Vicente, sobre nuevamente una cercanía para encontrar un rumbo menos quitando las confrontaciones, buscando una mesa de negociación, buscar nuevamente opciones para que la oposición y el gobierno tengan un punto de encuentro. ¿Cómo ves esta oportunidad y sobre todo qué te dice o qué te da tu experticia? Bueno, la primera de las cosas que hay que señalar es que Venezuela necesita un acuerdo. Venezuela necesita un acuerdo donde se haga realidad esa consigna que en algún momento se enarboló de que aquí cabemos todos, un acuerdo de coexistencia pacífica, ¿no? Y es un acuerdo que permita el retorno de Venezuela a una democracia plena y a la vigencia plena de la Constitución y al mismo tiempo que se suspenda el cerco financiero y diplomático que rodea al país y que no es la principal causa de la situación de los venezolanos, pero sí impacta. Ese proceso ha tenido varias etapas, esos procesos de negociación han tenido varias etapas, como son todos los procesos de negociación en el mundo entero, ¿no? Que tienen sus idas y venidas, sus vueltas y tienen sus momentos. Ese proceso de negociación es un proceso que tiene largo tiempo, varios años, y en ese contexto se inscribe la negociación de México. Esa negociación de México avanzó hasta dos puntos importantes: el memorándum de entendimiento y el acuerdo que se firmó ahora en noviembre, diciembre del año pasado sobre un acuerdo social. Ahí hay una tarea pendiente, o varias tareas pendientes, pero digamos la principal, que tiene que ver con el acuerdo político. Eso está pendiente. Ese es un acuerdo que no ha avanzado porque el gobierno de Nicolás Maduro, siendo coherente con su práctica habitual, se para de la mesa. Se paró de la mesa ahora, se paró de la mesa en Barbados. En aquella oportunidad, cuando estábamos negociando en Barbados, se paró de la mesa usando como excusa que le han puesto más sanciones. En México se para de la mesa porque meten preso en Cabo Verde a Alex Saab, y ahora no regresa a la mesa como estaba previsto, alegando que todavía no ha habido los desembolsos que acordaron buscar conjuntamente Plataforma Unitaria y el gobierno de Maduro de la plata de Venezuela que está retenida en la comunidad internacional por el efecto de todas estas sanciones, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay una realidad, que es que la negociación de México se suspendió en México. Eso no quiere decir que no haya conversaciones, como son todas las negociaciones, que no son públicas. Pero lo cierto es que eso se suspendió. Aquí se produce una iniciativa, que es la iniciativa del presidente Petro, quizás conversada con otros países involucrados en este tema, que es tratar de hacer una conferencia internacional
donde no estén presentes ni el gobierno de Venezuela ni los factores de oposición, pero que sean escuchados, ¿no? Que sean escuchados de alguna manera sus voces a través de los diferentes países con los que tienen relaciones, para tratar de buscar ellos una forma de reactivar México, no de sustituir México. Digamos, ese es el espíritu que hace que, bueno, tanto de la plataforma unitaria, según entiendo, como del gobierno de Maduro, ha manifestado, bueno, su esperanza de que eso termine, esa conferencia de México o esa conferencia de Colombia termine en abrir de nuevo esos procesos de negociación, incluyendo, por supuesto, en esto los intereses o digamos, la actuación de los Estados Unidos, que ha sido determinante en todo esto, ¿no? Claro. Ha sido fundamental en todo esto. Entonces, ahí hay claro, mi pregunta, sí, claro, y yo iba a hacer exactamente esa pregunta, señor Díaz. Buenas tardes. Es decir, da la sensación, por la buena onda que hay entre el gobierno colombiano, que a mí me sorprende mucho el interés, ¿no?, del gobierno colombiano sobre todos los intereses que ha ocurrido con Venezuela en estos últimos meses. Pero bueno, dado esa buena onda, da la sensación que el gobierno venezolano quiere utilizar como carnada unas elecciones o mostrar unas elecciones limpias para lograr el fin de las sanciones. ¿Puede ser eso? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Si está usando como carnada hacer unas elecciones limpias, ojalá que piquemos la carnada y ojalá que mordamos la carnada, porque lo que nos interesa a nosotros justamente es que en Venezuela haya unas elecciones justas, limpias, competitivas y reconocibles por todo el mundo. Como lo que sucedió, bueno, por ejemplo, en Barinas el año pasado, ¿no?, en enero, cuando luego que le escamotean el triunfo a la plataforma unitaria en la figura de Freddy Superlano y inhabilitan a todos los posibles reemplazos, termina la plataforma unitaria presentando una opción con el actual gobernador Garrido como candidato y no siendo posible su inhabilitación porque acaba de ser electo digamos en las planchas de la plataforma unitaria en la elección que acaba de suceder en noviembre, y no siendo posible su inhabilitación, terminan aceptando que tienen que haber las elecciones y participando en las elecciones, colocando todos los recursos del Estado, porque no fue que no colocaban los recursos del Estado, colocaban todos los recursos del Estado, pero el desencanto de la gente y el descontento de la gente era abrumador. Y bueno, ganó de manera rotunda la opción opositora. Entonces, si lo que el gobierno de Maduro quiere ofrecer una carnada para que las elecciones como una carnada para que le quiten las sanciones, bueno, pero es que justamente lo que se quiere no es que esas sanciones estén allí eternamente. Lo que se quiere es que se quiten. No puede haber nadie en Venezuela que quiera que saquen sanciones porque afectan severamente al país. Lo que es importante es que Venezuela avance en la restauración plena de la democracia y de la vigencia constitucional, y para eso se requiere unas elecciones competitivas, libres, donde todos los candidatos pueden asistir, donde no haya inhabilitados, donde los partidos políticos puedan participar y hacer su oferta libremente, donde pueda haber observación de la comunidad internacional y nacional, y donde el descontento brutal que existe, sobre todo la administración pública, bueno, que es la más afectada por la crisis, porque bueno, los empresarios están tratando de pagarle el máximo posible a sus trabajadores. Entonces la administración pública está ganando sueldos de hambre, tristemente. Nuestros policías, nuestros maestros, nuestros funcionarios, o sea, una situación dramática. Entonces, bueno, es un descontento acumulado allí. Ese descontento requiere que haya una oportunidad para expresarse. Y bueno, el gobierno intentará ganar sus elecciones y la oposición intentará ganar sus elecciones, y si presentase una candidatura unitaria o única, bueno, existe una enorme probabilidad de que ese descontento se canalice a través de una opción opositora. Entonces, ojalá que haya eso como carnada, y ojalá que eso sea el resultado de este proceso de negociación, que por cierto es lo que está pidiendo la oposición.
Ahora, sin comprometerlo, ¿cómo ve la situación de Juan Guaidó, no? Si bien es cierto que Juan Guaidó evadió supuestamente una orden de captura en Venezuela, donde también salió a Colombia, se manejó el contexto de reunirse o asistir a la conferencia internacional sobre este proceso político de Venezuela. La Cancillería desmiente que está invitado en la cumbre como tal, ¿no? Otros dicen que está escapando, otros dicen que, bueno, que lo que quería era su acto de presencia en esta cumbre. ¿Cuál es el balance que tiene sobre todo lo que se ha gestado en las últimas horas con Juan Guaidó, señor Vicente? Bueno, en efecto, han habido declaraciones sucesivas y hay unas investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la República sobre Juan Guaidó. Las acciones de Juan Guaidó han sido acciones en el terreno de lo político, hasta donde yo conozco, ¿no? Uh-huh. Si son violatorias de la Constitución, no son violatorias de la Constitución, si son legítimas, no son legítimas, eso queda para el debate. Pero son acciones motivadas por objetivos políticos. Y como son motivadas por objetivos políticos y dentro de un proceso político conflictivo como el que lleva Venezuela, bueno, efectivamente ahí hay un tema de persecución política, indudablemente. Yo no conozco que haya una orden de detención contra Juan Guaidó, no lo conozco. Probablemente la haya, pero yo en lo particular no la conozco. Sé que han habido declaraciones en esa dirección de parte del gobierno nacional y de voceros diferentes del oficialismo en cada uno en los poderes involucrados. Pero que yo sepa, yo no le he visto una orden de captura en concreto. A lo mejor yo quería preguntarle por información, a lo mejor tiene un nivel de información, disculpa, que hace que él decida irse del país o que efectivamente intentara asistir a esa conferencia. Pero a esa conferencia no están invitados ni los partidos de oposición ni los representantes del gobierno de Maduro. De manera que esa conferencia se va a hacer sin la participación, como se han hecho otras, por cierto, no esta no es la primera, se han hecho otras en otros países, donde la comunidad internacional preocupada por estas cosas, buscando encontrar una ruta y proponérsela a los actores de Venezuela, porque lo que yo entiendo de eso es que están tratando de encontrar una ruta que le puedan proponer a los diferentes actores de Venezuela, del gobierno y de la oposición, para, en este caso el gobierno, que es el que se ha parado de la mesa, para, bueno, retornar a las negociaciones de México. Bueno, entonces, en ese contexto, la presencia de Guaidó allá a lo mejor persigue ese objetivo. No está invitado, porque no está invitado nadie de la oposición ni nadie del gobierno, pero probablemente él pensó que, yo no me puedo meter en su motivación, él pensó que era una buena oportunidad de presentarse en Colombia. ¿Qué va a pasar con él en su estadía en Colombia? No lo sé, porque estas declaraciones que dio el canciller Leiva sobre que su ingreso fue inapropiado a Colombia hacen presumir que el gobierno colombiano no lo quiere allá, ¿no? Entonces, que suceda allá no lo sé, no lo conozco. Bueno, el señor Diosdado Cabello, hace apenas una hora, señaló en unas declaraciones que supuestamente su propio partido político, Voluntad Popular, no lo iba a lanzar como candidato a las primarias, razón por la cual él salió para allá e incluso lo tildó de cobarde, ¿no? Palabras textuales del señor Cabello. Pues yo le quería preguntar, a mí me parece todo muy extraño, señor Díaz, de la cumbre de mañana, 25 de abril, porque incluso está preparada una manifestación de venezolanos en Colombia, en la Plaza Bolívar de la ciudad de Bogotá, exactamente a las 10 de la mañana de mañana, en contra de esa cumbre. Entonces, no están invitados ni supuestamente, al parecer va a ir Maduro, no sabemos. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de declaración por parte de Miraflores, pero no están invitados partes del gobierno, no están invitados parte de la oposición, pero sí va a ir Josep Borrell, que es el representante de los asuntos exteriores de la Comisión Europea, asesores de Biden, por lo cual suena como todo muy extraño, es decir, que las partes en común no se puedan acercar a lo que pueda ser unas posibles elecciones regulares y normales, que al final y al cabo es el objetivo, ¿no? Bueno, primero que nada es lo que manda la Constitución, ¿no? O sea, aquí tiene que haber elecciones antes del 10 de enero del año 2025, que es cuando corresponde la finalización del periodo
Maduro contados a partir de cuando asumió después de las elecciones controversiales de mayo del 2018, él asume el 10 de enero del 2019. Entonces le corresponde la finalización de ese mandato con esa característica en el 10 de enero del 2025. Obviamente que tiene que haber elecciones presidenciales antes. Esas elecciones las manda la Constitución. La única forma de no hacer esas elecciones, que por cierto he visto por ahí unas declaraciones de Maduro que no sabe si la van a hacer o no, tienen que hacerlas. Si no las hacen, simplemente están haciendo que quede en suspendida absolutamente la Constitución venezolana y se declararía un gobierno de facto. No, eso es otra cosa. Pero las elecciones se tienen que hacer cuando corresponde, y eso es antes de esa fecha. ¿En qué momento deberían ser? Bueno, según la tradición electoral venezolana, deberían ser en diciembre del año 2024, con su efecto en el último trimestre del año 2024, aun cuando no hay ninguna norma que diga el momento exacto en que se tienen que hacer. Pero, volviendo al tema, hay un conjunto de venezolanos que han manifestado su desacuerdo con esa cumbre. Y habemos otro grupo de venezolanos, incluyéndome yo, que han manifestado y opinado que es una cumbre que, si busca la reanimación de las conversaciones de México, es una cumbre que tiene que ser bienvenida y bien recibida por todos los que estamos interesados en que este país tenga una solución que pasa por ser una solución pacífica y acordada, porque cualquier otra solución que sea de fuerza, primero no es una solución, sino es el inicio a otra etapa del conflicto. Y segundo, en Venezuela siempre han fracasado. No ha habido ni una oportunidad en que hayan tenido éxito. Ninguna. O sea, aquí ha habido insurrecciones guerrilleras, intentos de golpe de Estado, huelgas generales, boicots electorales. Chávez mismo llamó a la abstención, intentó 2 golpes de Estado y fracasó en todas las oportunidades. Entonces, solamente cuando se metió por la vía constitucional y electoral tuvo éxito. Y eso ha pasado también con la izquierda en la década de los 60, 70 y 80, y ha pasado con diferentes procesos de la propia oposición actual que ha intentado otras vías y han fracasado. De manera que aquí la única solución es constitucional, es pacífica y es electoral. Es la única que va a afectar este país. Sí. Ahora, eso solamente es posible a través de un proceso de acuerdo, y por eso es que si esa cumbre va a culminar, como yo esperaría, en un llamado y en unas recomendaciones que contribuyan a retomar las negociaciones formales, bienvenido. Que hay unos venezolanos que no están de acuerdo con eso, bueno, perfectamente válido, eso es un legítimo derecho. Totalmente. Gracias, señor Vicente, por el tiempo. Vicente Díaz, ex rector del CNE, bueno, hablando sobre todo el panorama político actual, la plataforma unitaria, la visita o el escape de Guaidó del país previo a la cumbre de Colombia. Hay declaraciones en este momento en caliente. Bueno, estaremos ampliándosela en la siguiente hora. Agradecido por su tiempo. Vamos con publicidad. Publicidad. Sí, les voy a hablar de Quo Vadis. Tenemos Sonidos que te